Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué implica esta construcción de 55 ciudades que han tratado su presupuesto y que ustedes lo han analizado y que cada concejal tiene un costo, y quiero detenerme en ese concepto, de 129 millones, casi 129 millones y medio de pesos? Bueno, nosotros hace varios años en Fundación Libertad venimos analizando el costo de las legislaturas provinciales y ahora este año lo que hicimos es sumarle al análisis qué es lo que pasa con los consejos deliberantes de las principales ciudades en Argentina. Entonces nos pusimos a mirar las principales ciudades, ver sobre todo capitales provinciales y después otras ciudades grandes, bueno, como por ejemplo Rosario, por citar una, que sin ser capital, bueno, vale la pena poner la lupa y ver qué pasa ahí. Y miramos la línea del presupuesto que se destina al Consejo Deliberante de cada uno de estos municipios y ahí empezamos a buscar algunos datos y a comparar algunos números. Como vos decías, si nosotros tomamos un promedio en cuanto a lo que se gasta en Consejo Deliberante y lo dividimos por la cantidad de concejales que hay en todas esas ciudades, se llega a esa cifra de los 129 millones de pesos al año que cuesta cada concejal. Eso no quiere decir que cada concejal se lleve esa plata, digamos, ni la cobra de sueldo, sino que toda la estructura de funcionamiento del consejo requiere esa cantidad de monto para poder funcionar. Sí. Pero a su vez vimos alguna diferencia entre estas ciudades, porque, por ejemplo, en las ciudades de San Miguel de Tucumán o en Río Gallegos, la cifra por cada concejal supera los 600 millones al año, mientras que hay ciudades donde está por debajo de los 20 millones. Por citar el ejemplo de Rosario, por ejemplo, acá en Rosario son 285 millones, en la ciudad de Santa Fe son 218 millones, por tirar algunas cifras, ¿no? Que son cifras que están por encima de ese promedio que mencionabas. ¿Cómo se compone ese número, Joaquín? Porque 200 son números por ahí que vos decís claramente y haces perfectamente la distinción. No es que se llevan ese número los concejales, sino que obviamente se construye de distintos factores. ¿Qué se evalúa para esa construcción? Bueno, como lo mencionaba, en realidad estamos hablando de todo el costo de la estructura, pero en la mayoría de los casos un porcentaje superior al 90% cubre lo que sería la plata, es decir, pago de sueldos a, bueno, tanto a los propios concejales como a todos aquellos empleados que sin ser concejales trabajan para cada consejo deliberante. Para darte una idea, en promedio un 87% de ese gasto se va en gasto personal. Joaquín, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Porque, como bien decís, no todas las ciudades tienen las mismas características. Bueno, en la provincia de Santa Fe hay ciudades muy chicas en las cuales los concejales y concejalas siquiera cuentan con ese apoyo técnico. Y, digo, hay como detrás también una cuestión entre intendentes y concejales en los cuales muchos se quieren sacar el consejo de encima de alguna forma porque es el órgano de control. ¿Cuál es el objetivo de monetizar en este estudio las legislaturas locales? Nuestro objetivo es poner la lupa sobre las distintas líneas de gasto. Acá en este caso tomamos una en particular porque es muy comparable, digamos, como todas las tienen, o prácticamente todas tienen un consejo deliberante, es algo que podemos comparar a lo largo del país y entonces hacernos una idea un poco más global, pero la realidad es que se podría replicar esto mismo con cualquier línea del gasto que se les ocurra. Y un poco el objetivo que tenemos es ver si son cifras razonables o no, y qué implica para el contribuyente también poder sostener la estructura estatal. Obviamente la función que cumplen los consejos es muy importante. Lo que consideramos es que a veces, en algunos casos, lo que se ve son cifras demasiado elevadas, incluso en algunos casos llevan porcentajes muy grandes de todo lo que gasta un municipio. Por citarte un ejemplo, en Formosa, el 14% de lo que gasta la ciudad de Formosa, me refiero, lo que gasta la ciudad se va a financiar el funcionamiento del Consejo Deliberante, que son cifras prácticamente igual a lo que gasta en obra pública. Entonces,
nuestro objetivo es ese, poner la lupa sobre esa línea de gasto para ver, para cuestionar un poco cuál es el uso de los fondos públicos que se hacen. ¿Y esos gastos cómo se traducen en las políticas o en las discusiones y debates que se llevan adelante en los consejos municipales? Quiero decir, ¿cuáles son las ciudades que más gastan en sus consejos municipales? Y esa composición de ese número que decías recién estaba compuesto por los técnicos, por quienes acompañan, ¿cómo se traduce en políticas efectivas? Exacto, eso debería ser un paso adicional, se podría hacer un estudio adicional al cálculo del gasto y ver, por ejemplo, la cantidad de, digamos, de proyectos que se presentan en los consejos y que se tratan, que obviamente me parece que sería interesante para ver, bueno, no solo está el gasto, sino también qué es lo que se hace al respecto. Pero ahí es un poco más difícil de medirlo en términos objetivos, ¿no? ¿Cuál es si hay algún tipo de medidor de eficiencia en ese sentido, en cuanto a gasto, cantidad de gente y demás factores que puedan llegar a incidir en eso? Si hay un top 5, un top 10 de consejos municipales más eficientes y cuáles son los peores, por llamarlo de alguna forma. Perfecto. Entiendo la pregunta. No hicimos una especie de ranking porque como miramos distintos indicadores, depende cuál sea el que consideres, te da que hay algún municipio que está mejor que otro. Pero, por ejemplo, lo que es llamativo es verlo en términos de gasto per cápita, porque cada provincia tiene sus particularidades en los consejos. Hay algunas provincias que limitan el número de concejales que puede tener una ciudad, otras que lo hacen proporcional a la población. Entonces, mirarlo por concejal por ahí no nos da una información completa. Ahora, si nosotros tomamos cuánto gasta el Consejo Deliberante en cada ciudad y lo dividimos por la cantidad de habitantes que tiene esa ciudad, nos da una medida de comparación un poco más precisa. Te diría que como ciudad es la que tienen peor desempeño en estos indicadores, se repiten los nombres de Río Gallegos, se repite el nombre de Ushuaia, el nombre de Salta está siempre por ahí. Bueno, San Miguel de Tucumán, que lo mencionaba, es un caso llamativo porque la provincia de Tucumán es a su vez, en términos provinciales, la que más gasta en legislaturas provinciales. Entonces dice, da como un doble caso. Pero esto que te mencionaba en términos per cápita, por ejemplo, el promedio nacional son en torno a los 6.500 pesos, para dar una idea al año. O sea, sé que parece una cifra baja, pero piensen que son 6.500 pesos solo para financiar el funcionamiento de los consejos deliberantes de las ciudades. Y, por ejemplo, Rosario o Córdoba están un poquito por debajo de ese promedio, pero, por ejemplo, Río Gallegos gasta 6 veces ese promedio, es decir, más de 30.000 contra, por ejemplo, 6.000 pesos en Rosario o en Córdoba. Joaquín, y en el caso de Santa Fe, ¿cómo es ese comparativo de eficiencia con las ciudades que han medido de esta provincia? Bueno, en el caso de Santa Fe está prácticamente en línea con el promedio nacional si lo medimos en términos per cápita, es decir, a cada habitante de Santa Fe podemos decir que le cuesta en torno a los 6.500 pesos al año sostener el Consejo Deliberante. Sí está, si lo miramos por concejal, que era el primer indicador que mencionabas al principio de la nota, ahí Santa Fe está por encima del promedio. Decíamos que el promedio era 129 millones, Santa Fe en ese caso está por encima de los 200 millones y en el caso de Rosario también está cerca de los 280 millones. Bueno, está dentro de un promedio de ciudades en igual característica, podemos decir de esa forma, Joaquín. Exacto, sí, si lo pensamos en ciudades más o menos comparables por cantidad de población, ese tipo de cuestiones, podríamos decirse que están más o menos en línea. En cuanto a consejos municipales, el estudio se viene repitiendo hace años o en el caso específico de consejos municipales es el primero que se hace, Joaquín. En el caso de consejos municipales, el primero que se hace, lo que venimos repitiendo hace años, lo de legislatura, claro. Eso te iba a consultar en realidad porque quería establecer a ver si también había algún tipo de índice o de comparación de mejoras o no, pero si es el primero, que calculo que dará para el año que viene ese punto. Sí, obviamente, la idea es actualizar estas cifras y en los años siguientes ver si hubo alguna mejora en este sentido.